Buenos días, mis hermanos. Este día frío y verlos acá. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y algunos que no lograron llegar, sin duda el frío fue más convincente, ¿no? ¿Hay alguien aquí que nos está visitando por primera vez? Primerísima vez, ¿no? Así, claro. Bendiciones, mi hermano, bienvenido. Y con su esposa está aquí. Está aquí también, entonces sean ustedes bienvenidos. ¿Hay alguien más? También. Todos los que están allí, en este lado, están visitándonos. El Señor les bendiga. Bienvenidos a la familia Los Ceros, Iglesia Los Ceros. Qué bueno tenerlos acá. Y a los que han venido a los tiempitos también sean bienvenidos. ¿Estamos listos? Por ahí vamos. ¿Tiene su Biblia? Si no tiene su Biblia, aquí usamos la Biblia. Si levanta la mano porque atrás hay Biblias, si quiere tener su Biblia. Si tiene su teléfono, busque ya en Efesios. O cualquier aparato que use, busque en Efesios. Y sería lindo que estemos allí, concentrados con lo que vamos a ver en esta mañana. ¿Estamos allí? Ahí estamos. Hemos estado estudiando la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso y le llamamos la carta a los Efesios. Así que ha sido muy lindo revisar ya capítulos 1, 2, 3 y 4. Y ahora estamos ya en el capítulo 5. Antes de entrar al capítulo 5, permítanme entonces, a manera de introducción, hacer lo siguiente. Ya que el libro de los Efesios aborda el tema de la iglesia, y el tema de la iglesia desde la perspectiva de Dios, que pasa a ser un misterio, y lo explica Pablo como un misterio que ahora nos es revelado. Si vamos atrás y en los evangelios encontramos ese momento crucial cuando Jesucristo, hablando con sus seguidores, les hace una pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y por allí salieron algunas respuestas diciendo, bueno, algunos dicen que Elías, otros que Juan el Bautista, otros que algún profeta o uno de los profetas. Y esa no era la respuesta correcta. Y el Señor les pregunta allí al grupo, ¿y ustedes? ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Y por supuesto, Pedro levanta la voz y responde. Y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, en realidad, esa no fue tu respuesta. El Padre te reveló. Y luego añade, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Quería tocar el tema y subrayar. Yo edificaré mi iglesia. Y claro, añade y dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, pero dice el Señor, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es el plan supremo de Dios para todas las generaciones y por siempre y hasta la eternidad. Así es. Y la iglesia de Éfeso
Es la iglesia de la cual el Señor se refiere para decir: yo estoy edificando mi iglesia. ¿Saben? Esa declaración es aún real para nuestra iglesia, nuestra congregación. Él está edificando la iglesia. Así que los primeros capítulos de la carta que Pablo escribe a la iglesia de Éfeso, en los 3 primeros capítulos se encarga de darnos mucha doctrina, es decir, mucha enseñanza, y debemos conocerla de cerca. Pero al mismo tiempo notaron entonces que empezando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, nos encontramos con temas que no son fáciles de entender. Pero desde el capítulo 4 en adelante, cambia el estilo y ya no habla más de doctrina, pero habla de la práctica. A veces debemos recordar eso, que en el proceso de ir conociendo la palabra del Señor, podemos hablar de mucha doctrina y recitar la doctrina de manera correcta. Pero la práctica es un desafío para todos. ¿Cómo ponerle pies y manos a la doctrina? ¿Cómo asegurarme de que la doctrina que yo estoy enseñando se encarne en mí y pueda practicar lo que yo voy conociendo? Pues sí, la iglesia es el plan maestro de Dios y Dios quiso escogernos. Y en el primer capítulo habla, por supuesto, de que Él nos escogió, nos llamó, nos perdonó, nos reconcilió. Y añade más adelante, dice que además Él nos marcó con el Espíritu Santo, nos hace dignos de la salvación. Nos declara que todo eso es por gracia únicamente. De modo que la primera parte del libro nos deja muy en claro acerca de quiénes somos en Cristo y allí con la iglesia. Pero además nos habla de qué es lo que tenemos en Cristo. Y luego, ¿qué hacer con esto que tenemos? Es decir, ¿cómo practicar? ¿Cuál es la nueva responsabilidad que tenemos ahora como hijos del reino? Y allí nos encontramos. Allí nos encontramos. ¿Cuál es mi nueva responsabilidad ahora? Nos muestra cuál es mi identidad. ¿Cuál es su identidad? Identidad que no nos será negada. Porque llega al punto de declararnos: yo soy hijo de Dios. ¿Y ustedes? Vamos. Yo soy hijo de Dios. ¿Y ustedes? Amén. Porque no estamos vacilando si soy o no soy, ¿verdad? O yo soy o no soy hijo de Dios. Y este va a ser el tema de esta mañana. Mi familia es la iglesia y el Señor es mi Padre. Amén. ¿Saben qué bueno escuchar algunos amén? Empezar a ver que con algunos de los hermanos que me precedieron había que arrancar algunos amén. Vamos a ver si lo logramos en esta mañana, algunos más. ¿Ok? ¿Les parece? ¿Estamos listos entonces? Oremos y pidamos que Dios bendiga la reflexión que vamos a tener en el capítulo 5 de Efesios. Ore conmigo. Señor amado, te damos gracias por este día. Gracias por haberme
levantado, haberme traído. Gracias por tenerme aquí en medio de mis hermanos. Y Señor, todos juntos queremos escuchar tu voz. Enséñanos. Señor, remueve todo eso que perturba nuestra mente y nuestra atención. Y danos, Señor, danos la paz, danos la fuerza, el ánimo y la concentración para escucharte, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hay 2 puntos nada más que vamos a enfatizar en este capítulo. 2 temas y muy parecidos el uno al otro, porque el uno es el reto que nos presenta que debemos ser imitadores de Dios, y el segundo que nos reta para ser imitadores de Cristo, que era lo mismo, ¿verdad? Pero sabe, así es como lo presenta Pablo. En esta primera parte, seamos imitadores de Dios. El impacto tiene que ver con el comportamiento, con la imitación para que impacte hacia afuera, con todos allá. Y el segundo tiene que ver con el impacto que tiene que ver dentro de la familia, del hogar. Capítulo 5 de Efesios, recuerdan aquellos versículos que saltan para hablarnos nuevamente de cómo debe ser la relación de la familia. Así que, mis hermanos, el primer reto que vemos va a ser cómo imitar a Dios. ¿Cómo imitar a Dios? Hablando de imitar, hay 2 formas muy sencillas para lograr esto. Y nos dice que lo primero es imitar lo que alguien hace. Y lo segundo, repetir lo que alguien dice. Y eso puede ser algo que ocurre con nosotros frecuentemente. Se dice que en la gente, en la sociedad, hay este anhelo, esta sed, porque se refleje aquello que yo hago, yo creo, yo digo, yo soy, que se refleje allá también. En un círculo de amigos siempre estamos interesados, ¿no?, por imitar aquello que alguien se ha destacado. Y nos pasa eso continuamente. Todos los humanos tenemos esta intención. Inconscientemente estamos imitando a los demás. Y qué lucha tremenda, ¿verdad? Porque dependiendo de eso, la vida se mueve. Estamos interesados en la moda, estamos interesados en los dichos, estamos interesados en la actualidad. Y copiamos y copiamos, imitamos e imitamos. Cuando nos encontramos con el versículo 1 que dice: por lo tanto imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos, versículo 1, y voy a estar citando de la Nueva Traducción Viviente. Le va a parecer un poquito que no conecta con la versión que tiene usted, pero en ese versículo 1 nos dice esto. Ahora, el punto sería entonces, el primer punto, imitamos no para ser hijos de Dios, imitamos ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Empezamos de la manera correcta. Recuerde esto: imitamos no para ser hijos de Dios, imitamos porque somos hijos de Dios. Y les leo nuevamente: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Y añade versículo 2: vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma
agradable a Dios. Quien imita a otros requiere de persistencia, de disciplina, de entrega para lograr una imitación correcta. ¿Sí? ¿De acuerdo? Toma tiempo. Y quienes compiten imitando, es una habilidad que hay que desarrollarlo. Pero para los hijos de Dios no. No le cuesta al hijo imitar a papá. Porque convive, porque está allí. Y puede ser el orgullo de papá o puede ser la vergüenza de papá que los hijos imiten todo lo que hacen los padres. Pero esa es la verdad. Yo soy hijo de Dios. ¿Y ustedes? Por lo tanto, no deberá ser difícil o imposible. Nuestra convivencia con Él nos ayudará en realidad a lograr esto. Debe ser natural imitar a Dios. Debe ser natural. ¿Qué pasa? Que nos involucramos muchas veces en lo que no debemos. Por lo tanto, los cristianos debemos considerar esto. Los cristianos, como hijos de Dios, no le imitamos ni por conveniencia, ni por un show, ni por reconocimiento, ni por ganarnos algo. Simplemente es normal, la vida es normal. Y yo reflejo lo que es mi Padre. Pablo decía esto: de aquí en adelante nadie me acuse o me cause molestias, porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. ¿Por qué dice en mi cuerpo? Porque el comportamiento de Pablo no era escondido, era visible para todos. Visible, automáticamente. Era visible. Muchos hemos considerado que las marcas de nuestra relación con nuestro Padre deben ser estas. Pues debe ser estar en la palabra, lo cual es cierto, ¿verdad? Debe ser compartir con otros lo que vamos conociendo de la palabra. Debe ser también congregarnos. Deberá ser una vida piadosa. Y por supuesto, esto nos permitirá reflejar a Cristo. Correcto. Ahora considere el planteamiento de Jesucristo. Les llevo a Juan 15:5. Ahí en el medio de ese versículo dice: sin mí nada, separados de mí nada podéis hacer. ¿Saben lo interesante que aquí surge? Es que yo puedo querer imitar a Dios, pero sin estar cerca de Él. Y se nos complica la práctica de la vida cristiana cuando queremos practicar la vida cristiana, pero mi relación con Él está muy lejana. Él está muy lejos. Entonces, ¿cómo puedo yo imitarle? En consecuencia, nuestra imitación suele ser falsa. Escúcheme esto, suele ser falsa, porque terminamos imitando lo religioso. No imitamos parte de la convivencia con el Padre. Y allí hay problemas serios. Entonces tenemos el feedback, los comentarios del mundo que nos rodea. Ah, pero tú eres cristiano. ¿Se han escuchado eso, no? Sí, fuimos confrontados alguna vez, ¿verdad?
Ah, pero tú eres cristiano. Y es que mi convivencia con el Señor es inexistente, por lo tanto, ¿cómo puedo yo imitar a Dios? ¿Cómo puedo imitar? Ahora volvamos al tema que Pablo está exponiendo. ¿Por qué se le ocurre decir a Pablo todo y hablar de todo este tema a la iglesia de Éfeso? Bueno, si vamos de regreso al capítulo 2, déjenme leerlo. Una parte del capítulo 2 y el versículo 3. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Todos vivíamos allí. Y es interesante cuando Pablo se incluye él también. Y él dice que así vivíamos todos. Y se incluye él. Si esta era la práctica, como que la iglesia de Éfeso está recibiendo un reto de parte de Pablo y diciéndole, la invitación a Dios es crucial en esta sociedad. Cuidado con volver a imitar lo que antes éramos. Y allí tenemos desafíos enormes, ¿verdad? Muchas veces justificamos, es que yo así crecí, es que yo vengo de Manabí y así somos los de allá, es que yo vengo de Venezuela y así somos allá, es que yo vengo de esta familia y usted no puede creer, yo soy más pulidito, pero mi familia, ¿saben? Justificamos de alguna manera las imitaciones del pasado o de lo indebido. Y el apóstol Pablo viene a decir, no. Y nos da una clave, porque el versículo 2 menciona de algo puntual. ¿Está conmigo? En el versículo 2 encontramos que dice, vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Si vamos a imitar a Dios, nos plantea y nos dice, aquí está el ejemplo número 1, y el ejemplo se llama amor. Y la explicación de esto es que Él, Jesucristo, se sacrificó por los demás. En otras palabras, número 1, son los demás y luego yo. Mi afán por el bienestar de los demás es número 1. Ay, qué ejemplo más grande que nos dan. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos capacita. El Espíritu Santo es quien nos permite llegar al punto de poder imitar a Dios. Recuerde esto. Separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Vamos más adelante, entonces recuerde, la primera cosa que hemos visto, yo imito, no para ser hijo de Dios. Yo imito porque somos hijos de Dios, porque soy hijo de Dios. Pero esto me lleva a lo siguiente. Y es que somos invitados, y el segundo punto pasa a ser combatir los ataques de los otros estilos de vida. Es que es impresionante lo que nos trae la palabra en los siguientes versículos. En este caso, la exhortación, ¿saben?, es en contra de otras imitaciones de vida, de otros estilos de vida. ¿Están conmigo, mis hermanos?
Y aquí viene, ¿qué es lo que empieza aquí en el versículo? ¿Qué es lo que empieza a decirnos el versículo 3? Si lo leen conmigo. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Versículo 4. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. Y alguien de ustedes dirá, voy a tener que cortarlo. Voy a tener que recoger eso. Adiós con todo eso. ¿De verdad Pablo está hablando a la iglesia? Y sí lo está hablando a la iglesia de Éfeso. Pero en esta mañana nos habla a nosotros. En esta mañana el Señor nos habla a nosotros. Versículo 5. Pueden estar seguros de esto, de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Dios o el reino de Cristo y de Dios. Pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. ¿Sabe? Interesante cuando Pablo cita estos pecados de inmoralidad sexual, cuando nos habla de impurezas y nos habla de avaricia, los tres ponen en un mismo plano. Inmoralidad sexual, impureza y avaricia. Los tres se sirven entre sí. Pero al final es como, no importa, a costa de haber sacrificado mi reputación y de haberse involucrado en situaciones de inmoralidad sexual. No importa, después de haberse involucrado en impurezas, lo que importa es ganar, es tener, es lograr objetivos mal habidos. Ahora esto está bien para decirlo no al pueblo de Dios. Pero ¿cómo es que Pablo le dice esto a la iglesia? ¿Por qué lo dice a la iglesia? Es decir, ¿por qué me dice a mí? ¿Y por qué te dice a ti que estás allí? ¿Por qué te dice a ti como persona? Que tengas cuidado, que tengas cuidado de estas áreas. Que va desde lo más increíblemente horrible y añade aún su lenguaje deteriorado. Y yo sé que para muchos que Dios les ha traído a ser parte del pueblo de Dios, el lenguaje soez, tosco, duro, sucio, queda allí por algún rato, ¿verdad? No es que de pronto se va. ¿Recuerdan ustedes? Yo recuerdo escenas de mí, porque yo conocí al Señor cuando fui joven. El uso de continuas palabras que maldicen. El uso de palabras que ya ni pienso que es maldición, pero salen automáticamente. Y es tan claro el apóstol Pablo. Los cuentos obscenos y las conversaciones necias y chistes groseros no son para ustedes. No lo estoy citando de otro lugar. Estoy leyendo el versículo 4. Y es que la iglesia en nuestros días es objeto de ataque. Porque esos mismos temas que Pablo tocó para hablar a la iglesia de Éfeso son los mismos temas que se han metido en la iglesia.
Aún más cuando tenemos muchas herramientas electrónicas. Ya no le impacta a nadie. A los niños, a los jóvenes. Y a la gente madura y a los ancianos. A las mujeres y a los hombres. A los líderes y a los no líderes. Se nos lanza al rostro continuamente. Y si no estamos previstos, retenemos, aprendemos, disfrutamos en el mismo seno del hogar, junto a tu pareja o junto a tus hijos. La iglesia no es exenta de todo este ataque. Vivimos esta triste realidad de un mundo que es agresivo, que nos plantea y promueve este comportamiento y aún se vuelve blanda la defensa de la iglesia ante todo esto en nuestra sociedad. Es fácil dejar pasar de lado y no reaccionar lo que enseñan a nuestros hijos en la escuela. Tenemos que ponernos allí en la brecha y tenemos que salir de aquello. Hemos de ser imitadores de Dios en medio de una sociedad promiscua. Hemos de ser imitadores de Dios. Y para eso, la clave, mi cercanía con Dios. Mi relación íntima con Dios. Hablando con algunos de los que nos reunimos semanalmente, en algún momento se revela de manera muy clara. ¿Y por qué has cambiado? ¿Y por qué hay la transformación? ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Qué ha pasado con tu lenguaje? ¿Sabe? Yo no le di una lista, esto no, esto no, esto no. Ni los líderes de grupos le dieron una lista. No se hace esto, ni esto, ni esto, ni esto. Mi relación con el Padre, con mi Señor, me marca. Me marca para una vida correcta. Hay manera de pensar, sino exactamente en esto. Hemos de ser hijos de Dios, que nos relacionamos muy de cerca para poder, sí, imitarlo a Él en medio de una sociedad y aún en medio de una iglesia que lucha con estos temas, perdone. La primera cosa que hemos visto, practicamos, imitamos, porque somos hijos de Dios. Y número 2, somos llamados a combatir las malas prácticas. Esa imitación que lo tenemos de afuera. Y número 3, imitar a los de fuera. Habrá consecuencias. Exactamente eso. Habrá consecuencias. ¿Saben? Hay una lista del llamado de atención que hace Pablo a la iglesia. Y vamos a hacer lo siguiente. Porque la lista es extensa. Muchas veces he pensado que no tenemos que dar una lista de negativos y decir no esto, no esto y no esto.
Pero Pablo, en este proceso de enseñar a la iglesia, hace exactamente eso. Así que vamos y les doy algunos pasajes que tenemos aquí. Es una lista de advertencias que pasan a ser imperativos para nosotros. Así que vaya al versículo 6 y note lo que dice allí. No se dejen engañar porque habrá consecuencias. El enojo de Dios será sobre todos los desobedientes. ¿Cuál es el pedido? No se dejen engañar. Pero esto suena muy cristiano. Pero esto viene de un grupo de creyentes de una iglesia X. Pero esto escuché de un programa. Lo primero y la trampa más grande es cuando el billete falso está tan bien hecho y yo creo que es bueno. Pero por otro lugar, está esto de dejarse engañar desde fuera, de la escuela de afuera. Hay mucho que vamos aprendiendo del mundo que nos rodea. Pero saben, el primer enemigo en realidad pasa a ser mis intereses. ¿Me está escuchando? El primer enemigo es el interés particular de cada uno. Cuando ese interés no viene de la palabra, no viene de mi relación con mi Dios. Número 1, número 2, vamos al versículo 7, dice, no participen en las cosas que hace esa gente, dice mi versión. Ay, ¿cómo no? Pues después de la iglesia, viernes por la noche, cuando estoy de feriado y me voy a la playa, y cuando me reúno con los viejos amigos, y con los compañeros de trabajo que son tan linda gente. Y le estoy diciendo cómo el enemigo usa las trampas para que nuestra imitación no sea la de mi Padre, sino que sea una imitación de los demás. No participen de las cosas que hacen esa gente. ¿Sabe por qué comúnmente? ¿Sabe por qué? Porque es la manera más propicia. ¿Cómo se diluye el evangelio? Y un evangelio diluido, ¿sabe? Nos llevará siempre por un mal camino. Vamos más adelante, versículo 11. No participen de las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. ¿Por qué tantas recomendaciones y retos del apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso? Es que siendo una de las primeras iglesias cristianas donde los mejores pastores pasaron por allí. ¿Recuerdan ustedes? Aquila, Priscila, Apolos, Pablo, Timoteo, el apóstol Juan y uno de los más que más tarde llega, muy reconocido, Policarpo, pastores de la iglesia de Éfeso. Y hace estas recomendaciones. El entorno de la iglesia, la ciudad de Éfeso como tal, ofrecía tanto, nada extraño y nada desigual a lo que ofrecen las ciudades donde están nuestras iglesias. ¿Sí sabe eso? Y que sepamos y entendamos, mis hermanos, que en realidad son obras inútiles de la maldad y la oscuridad, en donde quietamente y calladamente podemos involucrarnos. Qué reto más grande, ¿verdad? Qué reto más fuerte.
No puedo imitar al Padre si yo estoy involucrado en algo. Vamos al versículo 15. Noten, allí hay otro reto. No actúen, perdón, sí, versículo 15. No vivan como... ¿Qué dice la versión ahí de ustedes? En la mía dice no vivan como necios. No vivan como necios. Pero que me venga a decir eso, pastor Pablo, a mi iglesia de Éfeso, allá que se cree este grandote. Por caso esta tarde vaya y revise lo que empieza a ocurrir a lo que nos hemos acostumbrado y por allí va a encontrar necedades. Necedades en lo que hace, lo que ve, lo que dice, lo que aprueba o desaprueba. ¿Por qué nos ocurre eso? ¿Por qué ocurre eso? ¿Sabe? Mientras yo dé la espalda al Padre, estoy dando el frente a todo lo que pueda hacer con toda libertad. Entonces es fácil que yo haga necedades. Vamos al versículo 17 y sigue la lista y dice que no actúen sin pensar, dice en mi versión. No actúen sin pensar. Es decir, yo soy muy libre. Es que hice esto sin meditar, por eso. No es mi culpa. ¿Cómo qué? No actúen sin pensar. Sin pensar te puedes ir muy profundo. Vamos al versículo 18. ¿Qué dice ahí? ¿No qué? ¿No qué? No importa si es vino, chicha, whisky. ¿No qué? ¿Sabes? Bueno, cuando la Biblia dice no te emborraches. Y yo sé que algunos de ustedes cristianos le dan hasta el límite. Hasta el límite. ¿Sabes? No puedes con eso. No puedes con eso. Es mejor que les diga, no juguemos con la palabra. En mi relación íntima con el Padre, cuando el Padre me recuerda, cuando mi Dios me recuerda que esto no va con sus hijos, si no va, no va. Ahora permítanme, después de dar toda esta lista de no, Pablo hace algo, pero tremendamente bueno. Hay directrices y direccionamientos para un cambio de estilo de vida. Y lo vamos a encontrar en este mismo capítulo. Que nos va a ayudar cómo combatir este ataque brutal. De tal manera que, wow, yo estoy practicando no lo que me dice mi Dios. Me llevo un poquito de Él y practico lo que está acá. Pero aquí está Pablo. Vamos al versículo 9. Y en el versículo 9 dice, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. ¿Qué tal? Decimos un amén. Amén. Eso está, bueno, un poquito más bajito. Amén. ¿Sabían eso? ¿Sabían eso? Que esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. ¿Sabe? Eso le ayuda a evaluar cada vez que salen pensamientos, palabras, actitudes, comportamientos, decisiones. Deberá ser para aquello que me dice que debe ser bueno, que debe ser recto y que debe ser verdadero.
Ahora, ¿cuál es esa luz? ¿Qué es esa luz? ¿Qué nomás incluye esa luz en nosotros? ¿Me ayuda? ¿Qué nomás incluye esa luz? Primeramente, ¿por qué dice que yo tengo esa luz aquí dentro de mí? Porque tengo el Espíritu Santo. Escuchad, porque tengo el Espíritu Santo en mí. Crea o no lo crea, Dios le otorgó el Espíritu Santo para que esté con usted siempre. Cuando llegó al punto de creer, número uno, eso es la luz que jamás se le va a apagar. Pero ¿qué otra luz? ¿Qué más se incluye a esta luz? La luz de Cristo, obviamente, que es el Espíritu Santo. Pero saben, la palabra de Dios es lámpara a mis pies, ¿o no es así? Es lámpara a mis pies. Y qué bendición inmensa cuando me encuentro con esto. Y por eso me dice que todo aquello produce cosas buenas, rectas y verdaderas. Ah, qué lindo con ustedes. Esto ha ocurrido desde mucho rato atrás. ¿Sabe? Desde mucho rato atrás. Y qué bendición inmensa lo que pasa en sus vidas dentro de casa. Vamos más adelante y vamos al versículo 20, versículo 4 y versículo 20. Hay otra manera de decirnos así, esto está aquí a favor de nosotros para combatir. Hay una actitud de gratitud a Dios, versículo 4. Hay una actitud de agradecimiento a Dios. Ahora usted dirá, a ver, ¿cómo puedo combatir todos los ataques? ¿Recuerda cuáles son los ataques? Inmoralidad sexual, las cosas sucias, todo lo que tiene que ver con palabras soeces. Dice que yo tengo que ser agradecido a Dios. Yo le voy a leer lo que dice Romanos 1. Escuche, preste atención. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Sabe cuál es la consecuencia de no haber dado gracias a Dios? Sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No poder acercarme a Dios para darle gracias me hará cada vez lejano a Él y para interesarme en lo demás, a tal punto que cambia mi Dios por cosas. Había pensado en eso, que no agradecer a Dios le lleva en un camino de empezar a dar crédito a lo que no es Dios. Así que recordemos eso. Le resulta difícil ser agradecido con Dios. Y usted le va a decir, no. Entonces, continuemos y sigamos agradeciendo a Dios. Vamos al versículo 10. Y el versículo 10 dice, aquí dice, averigüen bien lo que agrada al Señor. Me encanta eso. Averigüen bien lo que agrada al Señor. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Saben? Averigüen bien lo que agrada al Señor. En el diario del día, ¿no? En las noticias de la mañana tampoco. Pero cuando voy a la palabra, ¿sabe? El impacto que ha tenido, y mírenme acá, el impacto que ha tenido en ustedes, cuando han dedicado tiempo para conocer la carta de amor de nuestro Padre, es impresionante lo que hace. Y allí encontramos eso, es grandioso en realidad. Averigüe.
esta noche, mañana. Hagamos de esto una forma práctica. Hagamos de esto todos los días. Lo que dice el Salmo 19 es impresionante, porque el Salmo 19 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Eso es lo que hace la palabra. Cuando empiezo a averiguar, me convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre. Son verdad, y toda ella es justa. No nos equivocamos, no nos equivocamos. ¿Qué más nos recomienda Pablo? Y nos plantea Pablo aquí. Vaya al versículo 16. Estamos allí. Versículo 16. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Aprovechando bien el tiempo, dice, no, por allí, porque los días son malos. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Recuerda Romanos 8:28. Todas las cosas, toda situación, toda oportunidad nos ayudará para bien, porque buscaremos conocer más a Dios. Vaya al versículo 17. Me encanta este. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. ¿Dónde? ¿A dónde voy? ¿Dónde encuentro? ¿Solamente el pastor tiene? ¿Solamente los líderes? ¿Solamente las señoras que se reúnen? ¿Cómo procuro? ¿Cómo procuro? Me reta, ¿verdad?, tener que ir allá y entender eso. Procurar requiere intimidad, requiere escuchar, requiere tiempo entre yo y mi Dios Padre. Y ahora viene un último punto. Sin dejar lo demás atrás. Pero sabe, este es importantísimo. ¿Qué dice el versículo 18? Sean llenos del Espíritu Santo. Es una cosa que cuando yo conocí al Señor, yo sea sellado por el Espíritu Santo. Pero ahora le dice: sean llenos del Espíritu Santo. Alguien dirá: ¿y cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Porque esto parece ser algo genial. Le voy a dar una lista de cosas y tómelo muy en cuenta. Le voy a mencionar que no hay llenura del Espíritu Santo, no lo hay llenura del Espíritu Santo, si no hay confesión y arrepentimiento. ¿Estamos claros? Aún nos dice Juan 1:9, primero de Juan 1:9, que debe ser así. Entonces, cuando hay corrección y perdón, hay llenura. Tome en cuenta otro punto. No hay llenura si yo controlo algún rincón de mi vida. Nadie sabe. Solamente yo sé. Ni mi pareja sabe. Mis hijos no saben. Eso es un secreto. ¿Sabe? Cuando yo controlo un rincón oscuro de la vida, ni piense que va a haber llenura del Espíritu Santo. Vamos más adelante. No hay llenura sin la palabra que me ministre. No hay llenura sin que yo me acerque a su palabra y me encuentre con mi Dios. No hay llenura sin mi lealtad al cuerpo de Cristo. ¿Sabe? Congregarnos vez tras vez nos enseña que hay un toque especial. Venimos y a veces ni siquiera es las alabanzas ni la predicación,
es este ambiente de adoración. Yo estuve con mi Dios. Cuando pensamos que congregarme no es importante, como muchos, como dice Hebreos, como muchos tienen por costumbre, no congregarse no le habilita para ser lleno del Espíritu Santo. No, no es así. No hay llenura sin esa relación personal e íntima con nuestro Dios. No hay llenura. ¿Cuánto es que tuvo un tiempo con el Señor? ¿Cuántos de ustedes sí abren los mensajes que se envían por el chat de la iglesia? Yo sé que algunos de ustedes está siendo bombardeado el chat de la iglesia con unos mensajes que envío entre las 6 de la mañana y las 7, 8 de la mañana. Y le toma como 5 a 10 minutos. Y se llama la hora silenciosa. No, ni piense que mi imposición y mi ruego a ustedes que lo haga va a contribuir para su llenura. Pero cuando usted se ve frente al Padre, tiene hambre de más. Y por caso usted esté aprovechando de eso, siga haciéndolo. Me gustaría rogarles que el resto lo haga, pero la llenura del Espíritu Santo no parte a través de mi ruego a ustedes. Parte de su propia decisión de encuentro con el Señor. De allí parte, mis hermanos. Mis hermanos, tal vez esto le va a chocar, pero no hay llenura del Espíritu Santo si yo promuevo un domingo para venir y cantar las canciones más lindas y tener un tiempo de oración y tener un tiempo de reto y luego pido que vengan porque yo les voy a poner las manos y van a ser llenos del Espíritu Santo. No me enseñan la Biblia a que yo haga eso para que usted sea lleno del Espíritu Santo. Y Pablo reta a la iglesia de Éfeso diciendo: sean llenos del Espíritu Santo, porque de paso ustedes se llenan de vino y son controlados por la borrachera en que se metieron. No, paren eso. Sean llenos del Espíritu Santo y van a poder imitar a Dios. Quiero robarles unos 5 minutitos más, porque el resto del pasaje que tiene aquí para en realidad al finalizar este pasaje hasta el versículo 20. ¿Cómo imitar? Y la imitación tiene que ver con mi vida pública hacia afuera. Desde el versículo 21 en adelante hace un reto impresionante. Y este es el segundo tema que les anuncié. Seamos imitadores de Cristo. Seamos imitadores de Cristo en relación al hogar, internamente. Y wow, esto es grandioso. Es grandioso porque de manera puntual empieza diciendo allí: ahora ustedes deben sujetarse a Dios.
el esposo a la esposa y la esposa al esposo. Comúnmente la siguiente línea después del versículo 21 es malentendido, malinterpretado, poco deseado. Le vemos a la Biblia como machista y es duro. El versículo 21 dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sujétense. Súper bien. Fuerte. No te sueltes. Permítanme compartirles una ilustración. Un soldado de nombre Joseph Charles Plan. Despreocúpese si se acuerda o no se acuerda, pero los detalles le van a importar. Durante la guerra de Vietnam, este era un piloto y había transcurrido varias misiones. Estaba ya en la misión 75 con su avión y le bajan. El avión está preparado para lanzarlo y para caer con un paracaídas. Y eso me dice la historia que ocurrió en 1967 ahí en Vietnam. Y cae en territorio enemigo. Le capturan, le llevan y por 2103 días le tuvieron prisionero. Por la misericordia de Dios sale nuevamente y le liberan en 1973. Sale de allí y vuelve a volar. Y luego se jubila, escribe un libro y empieza a promocionar y a enseñar a los profesionales, instituciones del país suyo, es decir, Norteamérica, los Estados Unidos. Y un buen día estuvo sentado en el restaurante con su esposa y allí estuvo con los libros. Y de pronto se acerca alguien y le dice, ¿tú eres Charles Plan? Le dice, sí, ¿nos conocemos? Y el hombre le dice, tú fuiste derribado, ¿verdad? ¿Y sobreviviste? Sí. ¿Te quedaste varios años y luego volviste a volar? Sí. ¿Y por fin has escrito un libro? Sí. Nos conocemos, le dice. Mira, yo era el que empacaba tu paracaídas. Y qué bien porque ahora aún has escrito un libro. Y se fue. Y Charles Plan se queda allí, meditando. De verdad, si ese paracaídas no hubiera estado bien envuelto. Ahora, yo no sé nada de paracaidismo, pero entiendo por lo que se lee que la clave para que no ocurra accidentes consiste en la envoltura correcta de todo. Si tan solamente allí fallara, imagínense si no se abre. Y saben, el mensaje de este hombre cambia desde entonces y para adelante. Cuento esto porque quiero hacerles una afirmación, darles una afirmación. Que quien empacó el paracaídas para ese salto libre llamado matrimonio, lo hizo el Señor.
¿Sabe? El paracaídas está bien hecho. Sin embargo, mis hermanos, los elementos que hay que considerar por parte de los que saltaron bajo este tema del matrimonio tienen responsabilidades. Tienen responsabilidades. Qué bueno es volver y escuchar la palabra del Señor cuando dijo que cuando les puso hombre y mujer juntos, es bueno en gran manera, porque no se equivoca. Está hecho para terminar bien. Ahora háganse la imagen. Usted con su pareja invitados a realizar este salto libre. Todo está bien hecho, todo está bien empaquetado, pero las explicaciones que se nos dan, que está en el versículo 21, sométanse, ténganse bien, sométanse el uno al otro. Hágase la idea, si te dice, no, hasta luego, tú ándate con tu sombrilla, tú ándate con tu paraguas, tú ándate con este paracaídas. Vas a aterrizar y vas a aterrizar mal. Pero cuando Dios nos habla de someternos unos a otros, no, Dios no ha fallado en su promesa que esto es bueno en gran manera. Pero nos dice aquí que debemos someternos. Y a la esposa le recomienda dos cosas. Versículo 22, sométase, y vuelve a repetir versículo 24, sométase, y versículo 23, respeta a tu marido. Nunca vamos a entender si no tenemos el conocimiento de la palabra. Si yo parto de mi experiencia cultural, de la trayectoria de familia, no, voy a estar mal. Yo debo ir al manual de la familia para entender mejor por qué dice esto. Mientras que al esposo demanda de dos cosas. Versículo 25 y versículo 28 repite el mismo tema. Ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Debe amarla. Y esto se encuentra en el versículo 23, versículo 25 y versículo 28. Pero además le dice que Él es la cabeza. Y un ejemplo muy lindo que encontramos allí está en el versículo 23. Siendo la cabeza, tú eres como Cristo, y lo que Cristo era, salvar. En este salto libre, paracaídas está bien. Pero cómo nos sujetamos los dos va a depender de terminar bien. Él es el Salvador. Versículo 25 dice que Él entregó su vida. Lindísimo, ¿verdad? Qué ejemplo más grandioso. Mis hermanos, la invitación de Dios hacia afuera, estamos llamados a hacer muchas correcciones. Pero la invitación a Cristo, nosotros quienes somos familia, que tenemos esposa, que tenemos hijos, porque Pablo a continuación habla de los que están bajo su casa, los hijos y también los siervos.
Y de eso ojalá que se toque en el próximo capítulo. Es para imitar lo que hizo Cristo. Una iglesia con hombres y mujeres, con niños y jóvenes, que imitemos a Cristo. Vamos a tener una iglesia grande que glorifica a Dios. Una iglesia con esposos y esposas que imitamos a Cristo. ¿Sabe? La promesa de ese paracaídas nos va a dar mucha paz y tranquilidad. Vamos a llegar bien. Vamos a llegar bien. ¿Amén? Amén. Eso estuvo bien ese amén. ¿Qué tal si se ponen de pie y oramos?